tardes. Apología de Sócrates. Es una obra escrita por Platón que consta de un diálogo que hace Sócrates en juicio, al que es llevado acusado de no creer en ningún dios, de convertir el argumento más débil en el más fuerte, y de ser un orador habilidoso y de corromper a la juventud. Sócrates comienza su defensa dirigiéndose al jurado y a todos los atenienses, asegurando ignorar la impresión que lo dicho por sus acusadores haya dejado en lo presente, y pidió que lo fuera permitido demostrar que nada de lo dicho se ajustaba a la realidad. Sócrates dejó en claro que no utilizaría ninguna palabra rebuscada ni hermosos discursos para lograr convencerlos de que los absolvieran, defendiendo ante todo la verdad y la justicia. La primera acusación que Sócrates se detiene a analizar es la del orador habilidoso, asegurando que si para sus acusadores ser un orador que se atiene a la verdad es ser un orador habilidoso, entonces él no tendría reparo en aceptar que él era un orador, pero nunca en el sentido en que sus propios acusadores lo son. Tras haber dejado claro la forma en la que se defendería, Sócrates continuó recordando las primeras acusaciones de las víctimas, acusaciones que construyeron de mala fe que tenía ante muchos de los presentes, quienes habían escuchado aquellos rumores cuando eran solo unos niños o adolescentes, edades en las que el ser humano es más manipulable. Sócrates prosiguió clasificando a sus acusadores en los antiguos y los recientes, y pidió que se le permitiera empezar por desmentir las acusaciones hechas por los más antiguos, y fue así como empezó a defender su acusación. Aseguraba que él era capaz de convertir el argumento más débil en uno muy fuerte, y dijo que no saber ni poco ni nada sobre aquellos asuntos, y retó a la audiencia a averiguar sobre aquello que lo que él avalaba, y presentaba resultados de sus investigaciones para así comprobar que él estaba diciendo meramente solo la verdad. Sócrates siguió adelante con su monólogo, asegurando que él no era como los sofistas, que él no andaba deambulando por las calles con la intención de educar a las personas ni de cobrar por compartir sus conocimientos, y que si bien encontraba hermoso que hubiera quien dedicara su vida a enseñar y fascinar a los pobladores de todas las ciudades por los que paseaban, pero él no era uno de ellos, él no pedía dinero ni agradecimiento ni nada. Sócrates continuó asegurando que la especie humana era sabia, que él poseía era lo que llevaba a ser objeto de un sinfín de acusaciones, tan alejadas de la realidad, pero que su sabiduría era completamente humana. Comenzó a relatar la historia en la cual su amigo Queferonte se presentó ante el oráculo de Delfos y las cuestionó si había otro hombre en el mundo más sabio que Sócrates. El oráculo respondió que no había alguien más sabio que él. Al enterarse de aquello, Sócrates se dio a la tarea de descubrir que aquello que los dioses querían decir con eso, y comenzó por acercarse a todas aquellas personas que eran considerados por los demás y por ellos mismos sabios. Los primeros fueron los políticos. Ahí Sócrates descubrió que los que ellos decían ser sabios eran reconocidos como tal, no lo eran realmente, que presumían de algo que no era, y por hacérselo saber se ganó la enemistad de muchos. Al terminar con los políticos fue a donde los poetas, y después con los artesanos. Con ambos la historia se repitió. Al igual que los políticos, los poetas y los artesanos presumían ser más sabios de lo que realmente eran. Creían que por conocer y saber algo más de un oficio, creían que eran sabios. Pero todo lo que los asuntos era algo que Sócrates le parecía petulante y oscurecía todo conocimiento que pudieran poseer. Tras aquella investigación, Sócrates se ganó un sinfín de enemigos, pero descubrió que el Dios decía la verdad, que él era más sabio que todos aquellos, porque él era capaz de reconocer la verdad, era el que no sabía nada. Dejando claro lo anterior, Sócrates pasó a defenderse de la acusación realizada por Méletos, quien aseguraba que Sócrates corrompía a la juventud por no reconocer a los dioses de la ciudad, y para hacerlo, Sócrates solicitó que el propio Méletos, quien siempre se había negado
a dialogar con él, contestara algunas preguntas. Las respuestas dadas por Méletos llevaron a Sócrates a concluir que él no era quien corrompía a los jóvenes y que en caso de hacerlo lo hacía de manera involuntaria, por lo que pudo comprobar que Méletos estaba equivocado o mentía en ese aspecto. Con respecto a que no creía en los dioses de la ciudad, Sócrates comprobó que creer en genios y divinidades era de creer en los dioses. Sócrates fue declarado culpable y aseguró que él no tenía miedo a la muerte, que el hecho prefería morir que vivir sin poder hacer aquello que los dioses le habían puesto ahí. Sócrates defendió hasta el último momento que él era un hombre justo y que prefería pagar el peor de los castigos antes de ser infiel a sus pensamientos. Muchas gracias.